Se nos pide que escribamos la fracción en los términos más bajos, y expresemos la respuesta como una fracción impropia. Entonces, aunque esta pregunta pide la respuesta como una fracción impropia, también revisaremos cómo escribir una fracción impropia como un número mixto. Una fracción se escribe en los términos más bajos o simplificado cuando el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Entonces la fracción dada no está en los términos más bajos o simplificada, porque 64 y 56 comparten un factor común distinto de 1. Si podemos identificar el máximo factor común entre 64 y 56, entonces podemos crear una fracción equivalente dividiendo tanto el numerador como el denominador por el máximo factor común, y en un paso, tendremos la fracción dada en los términos más bajos. Pero digamos que no reconocemos el mayor factor común, pero debido a que tanto 64 como 56 son pares, notamos que tienen un factor común de 2. Comencemos dividiendo el numerador y el denominador por 2. 64 dividido por 2 igual es 32. 56 dividido entre 2 es igual a 28. Y ahora que reconocemos que 32 y 28 comparten un factor común de 4, dividimos el numerador y el denominador entre 4. Y 32 dividido por 4 es igual a 8, y 28 dividido por 4 es igual a 7. Observe ahora que el único factor común entre 8 y 7 es 1. Y por lo tanto, tenemos la fracción en términos más bajos, o la fracción ahora está simplificada. Como 64 y 56 eran divisibles por 2 y 4. El máximo común divisor de 64 y 56 es 8. Entonces, también podríamos haber simplificado la fracción dada en un solo paso dividiendo tanto el numerador y denominador por 8. 64 dividido entre 8 es 8, 56 dividido entre 8 es 7. Ahora, si tenemos dificultades para determinar factores comunes, o el mayor factor común, también podemos simplificar la fracción usando la factorización prima de 64 y 56. También muestremos este método. Usando este método, el primer paso es determinar la factorización prima de 64 y 56. Bueno, 64 es igual a 8 por 8, y 8 es igual a 4 por 2, donde 2 es primo. Y, por supuesto, 4 es igual a 2 por 2. Entonces la factorización prima de 64 es 6 factores de 2. Y ahora encontraremos la factorización prima de 56. 56 es igual a 2 veces 28. 2 es primo. 28 es igual a 4 por 7, 7 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Entonces, la factorización prima de 56 es 3 factores de 2 y un factor de 7. Si bien toma algo de trabajo encontrar la factorización prima, lo bueno de este método es que vemos todos los factores primos comunes. Los avisos 64 y 56 comparten 3 factores de 2 en común. Y porque 2 sobre 2 es igual a 2 mitades o 2 divididas por 2, lo que equivale a 1. 2 sobre 2 se simplifica a 1 sobre 1 aquí, aquí y aquí. Los factores restantes nos dan la fracción en términos más bajos. Observe que el numerador ahora es 2 veces 2 veces 2, lo que equivale a 8, y el denominador es solo 7. Entonces, hay varios métodos para simplificar una fracción. Debe usar el método que mejor funcione para usted. Así que hemos terminado con esta pregunta, pero también repasemos cómo escribimos 8 séptimos. Como un número mixto 8 séptimos es una fracción impropia, porque el numerador es mayor o igual que el denominador. Y los pasos para escribir una fracción impropia como un número mixto se muestran aquí. Lo principal a recordar es que una barra de fracción significa división. Entonces, la fracción de 8 séptimos es igual a 8 dividido por 7, así que si dividimos, observe cómo hay 1, 7 y 8. Una vez 7 es 7, y restamos. 8 menos 7 es igual a 1, por lo que este problema de división nos dice que 8 séptimos es igual a un entero del cociente, y la parte de fracción es el resto de 1, sobre el divisor, pero también es el denominador original. Entonces 8 séptimos equivalen a 1 y 1 séptimo. Espero que hayas encontrado esto útil.